¿Qué tal, queridos alumnos? Vamos a continuar con el temario. Esta vez vamos a ver integrales indefinidas. Este tema es un poquito largo. En esta primera lección vamos a ver el concepto de lo que es una integral indefinida y una aplicación muy directa con la regla de la potencia, cómo se integra una potencia. Y en las próximas lecciones seguiremos desarrollando el tema. Una integral indefinida se denota de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? En realidad es una pregunta. Nos están preguntando qué función su diferencial podría ser esto. Va de nuevo, qué función su diferencial podría dar esto? Si la respuesta es esto, entonces es porque la derivada de la respuesta debe de dar lo que nosotros le decimos el integrando. A esta función que está dentro del símbolo de integral se le va a llamar el integrando. Así se le llama, el integrando. Bien, entonces no se les olvide que lo que nos está preguntando este símbolo es qué función al ser derivada, como por ejemplo esta, su diferencial o derivada debería de ser esto. De acuerdo con ello, pues por ejemplo podemos dar respuesta inmediata a algunos problemas. Por ejemplo, si tenemos esta integral que ustedes ven aquí, nos está preguntando que qué funciones al ser diferenciadas me podrían dar esto. Bueno, pues la respuesta es que es x cuadrado sobre 2. ¿Y por qué razón? Pues porque si ustedes derivan a esta función, tal como lo está diciendo aquí, si ustedes derivan a cualquier función x cuadrado sobre 2 más una constante, pues entonces necesariamente el resultado pues es la x, ¿no? Si ustedes derivan a cualquier familia de funciones así, el resultado sería x, por eso la respuesta es esta. Aquí en el ejemplo número 2 nos están preguntando que qué funciones a ser diferenciadas me darían el 4 de x. Pues obviamente 4x más cualquier constante, por ejemplo 4x más 5, 4x más 8, 4x menos 3, todas ellas al ser diferenciadas nos darían 4 de x. Ustedes saben que una diferencial, no se les olvide que la diferencial de una función es lo que habíamos visto en la última clase, la diferencial de una función. No se les olvide que la habíamos definido como la derivada de la función, por dx, por dx. Eso era lo que habíamos establecido. Por eso es que cuando les pregunten esto, en realidad lo que les están diciendo es que qué funciones al ser diferenciadas me darían 4 de x, pues obviamente todas ellas que 4x más una constante. En el ejemplo número 1 nos están diciendo que qué función al ser diferenciada me daría 1. ¿De dónde proviene algo así? ¿De qué funciones al ser diferenciadas me dan eso? Pues obviamente el x más c. Y aquí es importante recalcar que a veces si es 1 de x, a veces lo escribimos así. De hecho, en general se escribe así. Pero bueno, entonces la respuesta sería x más c. ¿Por qué razón? Pues porque al ser derivada, pues me daría el 1, ¿no? ¿Sale? Vamos a ver unos ejemplos adicionales. Aquí me están diciendo, por ejemplo, miren, aquí me están preguntando cuál es la diferencial, vamos, cuáles son las funciones que ser diferenciadas me darían x cuadrado.
pues obviamente x cúbica sobre 3 más una constante. ¿Que por qué razón? Pues porque si tú la derivas, pues debería de ser x cuadrada. No se les olvide que la derivada de una constante siempre es cero y la derivada de esto, pues sería x cuadrada. Es por esa razón que uno respondería esto. Bueno, pues de ahí podríamos establecer que cada vez que preguntemos esto, en realidad es el proceso inverso entonces de la diferencial, de diferenciar a una función. Responder a una integral es ir al revés, ¿no? Por eso decimos que la integral es el proceso inverso de la diferenciación. Entonces, si yo tengo esta diferencial, yo en este momento me estoy preguntando qué funciones al ser diferenciadas me dirán x a la 3 cuartos. Em, para responder esa pregunta, en general establecemos esto que se llama la regla de la potencia. La regla de la potencia, en la cual dice que la integral, o sea, todas las funciones que sean diferenciadas me darían x a la n de x, simplemente se obtendrían sumando al exponente en número uno y dividiendo a todo esa potencia entre el mismo exponente, más una constante, siempre y cuando la n sea diferente de menos uno. Ahora, cuando es menos uno, pues no se les olvide que eh, la función que al ser diferenciada me daría 1 por x de x, pues sería el logaritmo de x más cualquier otra constante, por ejemplo. Y a esa regla le vamos a llamar la regla de la potencia, y esa es la primera que vamos a abordar en este tema de la integración. Ahora bien, aquí nos están preguntando que si entonces si en general conocemos este resultado que se llama la regla de la potencia de que dice que si yo quiero integrar una x a la n, pues entonces lo único que tengo que es fijarme en la n, sumarle un 1 y dividir entre ese mismo exponente más una constante, pues entonces que le responda estas preguntas. Entonces, como dice ese resultado, pues a 3 cuartos le sumas 1. 3 cuartos más 1 es lo mismo que tener 3 cuartos más 4 cuartos, entonces serían 7 cuartos. Y como la regla de la potencia dice que este exponente lo ponga acá abajo, pues entonces aplicando la regla de la división me daría esto mismo. De preferencia hay que escribirlo así. Lo mismo en un ejemplo número 2, podríamos decir que la respuesta a este problema sería simplemente tomando este exponente y sumándole 1, pero sumarle 1 quiere decir lo mismo que sumarle 5 quintos a este exponente. 5 quintos menos 2 quintos, pues sería 3 quintos. Lo que pones acá arriba lo pones acá abajo y luego aplicas la regla de la división para obtener esto. Y así, en general, por ejemplo, también se pueden integrar funciones de este estilo. Por ejemplo, aquí me está diciendo cuál sería la respuesta si yo quiero integrar o de dónde provienen una diferencial como esto. Es decir, la raíz quinta de x al cubo. Ustedes saben que escribir esto es lo mismo que escribir esto. El exponente de la potencia se pone arriba, el del índice del radical pues se pone como denominador. Entonces, una vez que ya está escrito así, pues le sumo el 1 que dice la regla de la potencia, y sumarle a 3 quintos 1 pues es lo mismo que sumarle 5 quintos, entonces obtendremos 8 quintos. Lo dividimos y por lo mismo que obtuvimos aquí, pues entonces este 3 quintos simplemente se invierte como 5 tercios, ese sería el coeficiente. Y en este caso sería 5 octavos, ¿no? 5 octavos. Vamos a hacer un último ejemplo. Si tenemos esto, la integral de esta raíz de la x a la 5, pues entonces esto de acá abajo pues sería lo mismo que x a la 5 medios, pero como está abajo del 1 es el recíproco de esto, pues entonces nos quedaría como x a la menos 5 medios. Hay que traducirlo así. Una vez que ya está traducido, pues le sumamos, le aplicamos la regla de la potencia y nos quedaría menos 5 medios más 1, sería lo mismo que menos 5 medios más 2 medios, entonces sería menos 3 medios la respuesta. Lo invertimos y listo. Entonces ya tenemos toda esa respuesta, ¿no?
En Classroom les voy a dejar unos ejemplos para que ustedes los hagan y para que entreguen esta tarea el viernes 27. Hoy estamos 27, de hecho el viernes 29 y, y ahí vamos a continuar con las clases. Bueno, cuídense mucho, nos estamos viendo.